Hola, mi nombre es Rodrigo Ryan. Es un gusto para mí poder acercarme a ustedes y mostrarles brevemente a través de esta presentación cómo la buena medición es un elemento clave para el éxito de los negocios relacionados al sector forestal, así como de la generación con biomasa. Esta presentación fue realizada dentro del marco del seminario de Dana en Buenos Aires en octubre del 2017. Dentro de los temas expuestos está una breve referencia a nuestra compañía, para luego hacer un repaso de cómo afectan las buenas mediciones y cómo se transforman en la clave del éxito. El tercer punto es dar una pequeña referencia de cómo esto puede rentabilizar y cómo impacta en el negocio, para terminar obviamente con una invitación a trabajar juntos. Sobre nuestra compañía, Junior Ryan Surveyors es una compañía con oficina central en Chile, con más de 40 años en lo que es la certificación, dentro de los cuales 30 años lleva trabajando con los principales exportadores de madera de Chile y también productores o empresas del sector forestal. Dentro de las principales líneas de negocio se encuentra lo que es el control de calidad, donde realizamos análisis de caracterización de todo lo que son madera para celulosa y biomasa y otro tipo de productos forestales. En lo que respecta a lo que es cantidad, control de cantidad, realizamos todo tipo de mediciones a lo largo de la cadena, siendo nuestro eje principal, y van a ver más adelante, la medición en BDMT como columna vertebral y principal unidad de medición que debe ser implementada. El tercer punto es el desarrollo e implementación de sistemas de gestión a la medida, a través de los cuales los clientes pueden tener sus sistemas muy bien definidos y con indicadores a ser monitoreados continuamente a través de nuestro personal, y tener reportes en línea sobre las desviaciones que tienen y los resultados de las auditorías. Y el cuarto punto se refiere a asesorías tanto a organismos gubernamentales como a empresas, para poder mejorar los sistemas de control o optimizar los procesos logísticos y productivos. Dentro de nuestros servicios prestamos múltiples servicios, desde el bosque hasta un punto final de la cadena, que puede ser la exportación de madera, ya sea en trozas o astillas en barcos a granel o a contenedores. Puede ser también en una planta de pulpa o en el consumo en una planta de generación de energía. Las etapas intermedias, como las plantas de astillado o recepción en cancha de acopio, también son monitoreadas por nuestra compañía. Tenemos operaciones a lo largo de todo Chile. Nuestra oficina central está en Santiago, y también trabajamos hace ya más de 15 años en Uruguay, trabajando con las principales empresas exportadoras y productoras de ese país. A modo de referencia, nuestra compañía ha certificado más de 285 millones de toneladas desde el año 1986. Hemos visto más de 2.400 embarques de astillas pulpables, y solamente el año 2016 nuestros sistemas de control y certificación involucraron más de 25 millones de toneladas. Entre nuestros clientes tenemos las principales empresas de Chile y Uruguay en términos de energía y pulpa y papel, y también europeas, por supuesto. Dentro de lo que es biomasa y forestal están las principales empresas exportadoras y productoras de astillas, principalmente de Chile y Uruguay, y también asesoramos a algunos de nuestros ministerios, como el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y municipalidades a lo largo de Chile. Muy importante es indicar que nuestros certificados son reconocidos como parte única, como certificado único entre los exportadores y las principales compañías que compran o comercializan, siendo trader, del mundo. Aquí pueden ver algunas de ellas. ¿Por qué la buena medición es la clave para el éxito? Nosotros creemos realmente que el conocer las diferencias hace la diferencia
y eso es la clave para el éxito, y eso es lo que vamos a ver ahora en forma breve. Muchas veces en nuestro sector existe la problemática de poder dimensionar exactamente cuánta fibra tenemos en una unidad de transporte o en un acopio o un embarque, o cuánta energía está contenida. Bien, me gustaría comenzar esto indicando lo que es el control total en BDMT. ¿Y por qué? La BDMT significa Bone Dry Metric Ton, y son 1000 kilogramos de madera anhídra. No quiere decir que la madera tenga que estar anhídra, sino que lo que significa es que cuando uno controla el peso de una, o la masa de un cierto lote de madera, y analiza, muestrea y analiza correctamente la humedad, es capaz de determinar cuánta fibra realmente tenemos de esa masa y cuánto es agua. ¿Por qué es importante eso? Ustedes están viendo en esta foto un tronco de eucaliptus donde hay 3 rodelas que son exactamente iguales. Después de la foto de la derecha, la rodela A fue sumergida en agua y la rodela, hasta saturarla de agua, y la rodela C fue secada hasta una condición anhídra. Ustedes pueden ver cómo experimentó un cambio significativo en términos de volumen, con lo cual ya pueden empezar a ver por qué la medición en volumen sólido de la madera no es apropiada. Todo árbol, cuando está en pie, el orden del 50, 55 o incluso más, dependiendo de la especie, de su masa es agua. Y cuando empieza a perder agua, cuando post cosecha y empieza a equilibrarse con la humedad ambiente, se empieza a reducir el volumen. Por lo tanto, una misma cantidad de fibra BDMT, que es lo que realmente precisamos para el proceso de producción de celulosa o biomasa, por ejemplo, empieza a ocupar menos espacio. Esto se debe a la contracción de la fibra y varía según especie. De esta forma, podemos ver que lo que es madera sólida en ámbitos operativos, con tiempos post cosecha normal, entre 3 y 6 meses, la madera reduce su volumen en orden de entre 4 y 12%. Va a depender de las condiciones ambientales, por supuesto. En condiciones extremas, vale decir máxima contracción, por lo general anda del orden de entre 20 y 24%. Esto a su vez significa una variación importantísima en términos del peso, ¿ya? En términos operativos se aprecian variaciones entre 10 y 20% de su peso o masa, y en términos extremos entre 40 y 45%. Esto es muy importante también para efectos logísticos, ya que el costo de transportar más peso es más alto que el de transportar una carga más liviana y a su vez de fibra más condensada. Por lo tanto, la medición de volumen sólido, sobre todo en los troncos, por ejemplo, chip de eucaliptus, no es la mejor unidad, ya que no mide la energía o la fibra contenida, y esto afecta a toda la cadena en aspectos como la determinación de los costos, trazabilidad, determinación de inventarios y consumos, entre otras variables. ¿Qué pasa con el volumen aparente? Hay ciertos países de nuestra región donde se comercializa en los troncos por unidad de volumen aparente, vale decir, se mide el largo y un promedio de alturas y el ancho. Bien, resulta que la relación madera sólida, volumen aparente, es muy cambiante por diversas variables, como la distribución diamétrica de los troncos, la rectitud de estos, la calidad de los despuntes y derramados, etc. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en las dos grandes fotos de la izquierda, es como un camión tiene un 42% de factor sólido, vale decir, un 42% de ese volumen aparente era madera sólida y el resto era aire. El de la derecha es un 70%. Y las figuras, las 4 de la derecha, muestran otros tipos de camiones con otros valores para que vean cómo incide y se configuran con distintas distribuciones diamétricas. A modo de ejemplo, y en un caso particular, en una planta apreciamos de que el promedio era 59,3% de factor sólido, pero habían proveedores que incluso tenían camiones con 42,5% y otros con máximo de 71,25%. Entonces, si consideramos la variación, aparte de este efecto que es geométrico, también existe la variación de rendimiento en términos de BDMT
por unidad de volumen aparente debido a variaciones en el contenido de humedad, variaciones en la densidad básica y entre otras variables que finalmente tú puedes, el cliente o el proveedor pueden tener diferencias por sobre 100% en torno al rendimiento BDMT por volumen aparente. Cuando pasamos a ver la biomasa a granel, aquí quiero mostrar dos efectos. El video de la izquierda muestra cómo se compacta la biomasa al ser sometida a presión, y el video de la derecha muestra cómo se compacta la biomasa al ser sometida a vibración. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Primero que nada, que la medición de la biomasa a granel por volumen aparente tampoco es apropiada, porque ya vemos cómo cambia, y esto pasa por ejemplo a lo largo del transporte con la vibración del tránsito, pero por sobre todo genera desincentivos a la eficiencia, ya que al comercializar la biomasa o astilla pulpable, madera pulpable en unidades de volumen aparente, hay un incentivo a inflar la carga en vez de densificarla y reducir los costos de flete. Vemos que las magnitudes no son despreciables. Vemos que hay variación entre 30 y 40% en el volumen aparente dependiendo del tipo de biomasa o de chips y también las condiciones de almacenamiento y transporte. Esto también pasa en las pilas de biomasa o astilla pulpable, las cuales según las condiciones, si son compactadas por cargadoras frontales o no, o también por los tamaños de las pilas, tienen distintos grados de compactación. De esta forma, la correcta medición a lo largo de la cadena es y debe ser en BDMT. Partir con la recepción de trozas en BDMT, incluso con la medición de bosques en BDMT, para luego pasar la medición de inventarios en BDMT, el proceso de astillado, la recepción de astillas, ya sean puertos o centrales de acopio, y luego la entrega o consumo, de entrega para exportación o consumos en las plantas de celulosa o energía. Esto también es aplicable a la industria del aserrío, donde tenemos unidades como el volumen Haas, que tiene distorsiones al hacer ciertas aproximaciones que poco permiten tener conocimiento del potencial aprovechamiento de los remanentes del tronco no aserrado, digamos. Dado que la variación de precios entre aserrín, astillas, los bloques o la viruta es muy alta, la correcta determinación del flujo en BDMT y la determinación de correctos parámetros de calidad permiten sin duda aumentar el margen de la industria de aserrío a través de la valorización correcta de los subproductos. Para la industria de la celulosa tenemos el inicio de la cadena, que es el árbol en pie, y el final del consumo en digestor. Pero resulta que hay una enorme cantidad de parámetros de calidad que determinan y diferencian una misma BDMT. O sea, medida correctamente la madera en términos de fibra, una misma BDMT no tiene el mismo rendimiento que otra, ya que puede tener grandes diferencias en términos de calidad, como por ejemplo en el proceso de astillado, astillas con distintas distribuciones granulométricas y distinta heterogeneidad tienen distintos rendimientos al momento de la cocción. También hay características distintas como la edad, la especie, la longitud de fibra, el contenido de humedad, la densidad básica y el rendimiento pulpable. También hay rendimientos que varían según el proceso de descortezado, o sea, según efectos estacionales o no, el descortezado puede ser más difícil que otros, generando mayores pérdidas de fibra durante el proceso. También está lo que es el manejo de los inventarios y la rotación de estos en astillas, donde se pueden generar mayores o menores pérdidas por degradación, aumento en la temperatura de estas, generándose incluso algunas veces la autocombustión, ¿ya? Y también es importante ir monitoreando las fuentes de contaminación por tránsito de cargadores frontales, tránsito de camiones o fuentes contaminantes aledañas a los puntos de acopio como los puertos.
También está el correcto manejo de las pilas de troncos, que también sufren daños por pudrición y o el efecto de insectos. Y finalmente, no menor, al entrar al digestor es muy importante también la eficiencia de los procesos de arneo o descontaminación, ya que son puntos que regularmente tienen mayor pérdida de fibra que las que debería. Toda esta cadena acompaña al buen control en cantidad para poder llegar con la madera óptima al proceso de cocción. Este mismo fenómeno o importancia tiene la biomasa, porque no es lo mismo tener un buen combustible a un combustible malo. Un combustible malo se refiere a aquel que, por ejemplo, puede tener una gran cantidad de inertes o arena y que puede provenir de, ya sea porque se astilló, se trituró, una mala calidad de biomasa o por un mal manejo durante el proceso de astillado y manipulación en los predios. Esto genera el conocido sludging, que es la concentración de sílice en los intercambiadores de calor, viéndose reducida la eficiencia de la caldera, aumentando los costos, aumentando los consumos y al mismo tiempo reduciendo los factores planta, ya que los tiempos de ajuste son mayores. Veamos cómo y por qué el controlar bien la cantidad y la calidad se traduce en retornos muy relevantes para el sector. Lo que estamos viendo ahora es un gráfico que muestra cómo afecta al número de capas la variación del contenido de humedad. Para los entendidos van a poder ver que es un cambio no menor, y la conclusión más relevante es lo que sale abajo, en cuanto a que no es tan relevante el nivel de humedad que tiene la madera, sino que su variabilidad, ¿ya? Y también el conocer el nivel en que está. O sea, y aquí pongo el ejemplo en esos dos contenedores que están a la izquierda. Esos dos contenedores de la izquierda, A y B, tienen exactamente la misma cantidad de madera seca, gramos secos, kilogramos secos. ¿Qué es lo que puede pasar en un digestor? La única diferencia es que la madera B está seca y la A está con humedad como recién producida. Entonces, son diferencias significativas que, si es que no se tienen en mente al momento de efectuar la cocción en el digestor, no se sabe exactamente cuál es la cantidad de fibra contenida, por ende cuesta mucho regular apropiadamente los químicos. Si es que esta humedad va cambiando o tiene grandes fluctuaciones, se hace aún más difícil la cocción y a su vez más ineficiente. Si vemos ahora cómo afecta la granulometría, aquí tenemos el ejemplo de tres tipificaciones de según bueno, típico o mala granulometría de astillas. Se puede ver abajo en la tabla que entre producir celulosa con astillas buenas versus malas, existe una diferencia de $17 por tonelada de celulosa o un 10.2%. Esto es mucho dinero que puede ser optimizado por las plantas a través de gestionar buenos incentivos con sus proveedores y así generar valor a compartir. Para el caso de la biomasa también es relevante, y lo que estamos viendo ahora es cómo varía. En el eje X tenemos el contenido de humedad y en el eje Y de la derecha es la eficiencia neta de la biomasa, de la caldera. Podemos ver que si la biomasa llega con un 50% de humedad, la caldera va a operar con una eficiencia de 66%. Si es que llega con un 20% de humedad, va a operar con un 78%. Aquí podemos ver cómo cambia en términos económicos el pasar de 50% de humedad a 40% de humedad o 20% de humedad de la biomasa. Si es que se pasa de 20 a 40, la eficiencia de la caldera baja de 78 a 71%. Y si pasa de 40 a 50, pasa de 71 a 66%. Esto en términos monetarios, para una planta que consume del orden de 150.000 BDMT por año, significa pasar de 20 a 40%
una pérdida entre 1,6 y 2,2 millones de dólares. Si es que pasa de 40 a 50, se agrega una pérdida extra de 1,2 a 1,8 millones de dólares. Vale decir, cambiar de 50 a 20% el contenido de humedad reduce del orden de un 16% los costos de generación. Bien, resumiendo los problemas de ocupar unidades incorrectas como el volumen, el peso verde, el volumen sólido o el volumen aparente, veamos cuánto significa esto en dinero. Las conclusiones son: primero, las unidades cambian a lo largo de la cadena, no proveen información confiable para la evaluación de los costos y gestión, suman serias distorsiones a la hora de querer evaluar el impacto de la mejora de la calidad de la materia prima sobre los procesos industriales y logísticos. Tampoco permiten tener una real trazabilidad. Si tenemos unidades que cambian a lo largo de la cadena, es muy difícil poder asegurar la sustentabilidad, elemento crucial y cada vez más determinante en nuestra industria. De esta forma, medir correctamente permite tener una meta común entre el comprador y el proveedor para así tener la mejor fibra, generar el mejor producto con los menores costos. Esto genera valor, y esa generación de valor hoy en día en las empresas que gestionan modernamente es la fuente para poder generar los incentivos para repartir ese valor entre sus proveedores. La solución: implementar un sistema de cantidad a lo largo de la cadena en BDMT que mida realmente la fibra. Es muy importante que esto sea realizado por un ente externo y neutral para proveer todas las garantías de expertise y de neutralidad al sistema. Definir claramente los parámetros de calidad y los indicadores que deban ser usados para evaluar la eficiencia a lo largo de la cadena y el proceso. De esta forma, establecer los incentivos apropiados a lo largo de la cadena para que tener la línea base y luego, de una vez mejorados los rendimientos, sea posible distribuir en forma clara y precisa el valor generado entre quienes lo generaron y lo permitieron a lo largo de la cadena. Nuestra invitación: queremos invitar a toda la industria del sector forestal y la biomasa a trabajar con nosotros sobre bases ciertas de medición y a generar valor para compartir a lo largo de la cadena. De esta forma, dejo esta información de contacto para que ojalá podamos estar muy pronto trabajando juntos.